En este vídeo vamos a estudiar el tema 4 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título El movimiento obrero. La revolución industrial, combinada con las revoluciones de carácter liberal, dieron lugar a una sociedad de clases que venía a sustituir a la antigua sociedad estamental propia del antiguo régimen. A pesar de la consecución de la igualdad jurídica, el nuevo sistema político y económico perpetuó la desigualdad social, materializada en este caso en la desigualdad económica. La sociedad se dividió en dos grandes clases sociales: la burguesía, que ostentaba el poder político y económico, y el proletariado industrial y agrario. Entre estos dos grupos habría de desatarse un conflicto de clases que marcaría todo el siglo XIX y parte del XX. Las Enclosure Acts, es decir, la privatización de las antiguas tierras comunales, obligaron a muchos campesinos pobres a desplazarse del campo a la ciudad en busca de trabajo. En las fábricas, las condiciones de trabajo eran duras: jornadas largas de hasta 16 horas diarias, ambientes duros e insalubres, salarios bajos, trabajo femenino e infantil de baja cualificación, etc. A ello se sumaba un cambio en las condiciones de vida. El horario solar ya no marcaba la jornada y las costumbres cambiaron con ello. A fin de evitar conflictos con los trabajadores, los parlamentos aprobaron a finales del siglo XVIII las llamadas leyes antiasociativas, que prohibían la creación de asociaciones obreras, como fue el caso de las Combination Acts en Reino Unido o la Ley Chapelier en Francia. La tensión social fue en aumento por las duras condiciones de trabajo, pero también por la introducción de máquinas que provocaban el aumento del desempleo. Así, en Reino Unido, el desempleo aumentó tanto que el número de trabajadores textiles se redujo en un 75% a lo largo del primer tercio del siglo XIX, de 800.000 a 200.000. Ello, sumado al descontento y las revueltas sociales debido a la aprobación de las leyes antiasociativas, desembocó en la violencia contra las máquinas. Este movimiento de destrucción de máquinas pasaría a ser conocido como ludismo, debido a que los autores de estos destrozos firmaban sus acciones con el nombre de Ned Ludd, un personaje inventado al estilo de Robin Hood. Pronto se extendieron revueltas de este estilo por todo el Reino Unido e incluso en España hubo revueltas luditas en Alcoy y Barcelona. Muchos intelectuales llamaron la atención sobre las duras condiciones laborales y de vida de los obreros de las fábricas, como consecuencia de la industrialización. Estas críticas procedieron también desde el propio pensamiento liberal, como fue el caso de David Ricardo, miembro de la Escuela de Manchester, que empieza a revisar algunas de las ideas de Adam Smith. Debido al aumento de trabajadores expulsados a las ciudades por el éxodo rural, los salarios descendieron. Para paliar las malas condiciones de vida de la clase trabajadora, algunos gobiernos comenzaron a aprobar leyes protectoras, como fue el caso del gobierno conservador de Benjamin Disraeli en Reino Unido con las Factory Acts, o el caso de Bismarck en Alemania. Estas leyes regulaban horarios y salarios, así como el trabajo infantil y femenino. Esta filosofía de ceder para conservar trataba de mejorar las condiciones de los obreros a fin de evitar disturbios y revueltas. A la luz de las injusticias de los nuevos tiempos, algunos pensadores empezaron a plantear alternativas a la sociedad capitalista. Los primeros de ellos son los llamados socialistas utópicos, término acuñado por Karl Marx para recalcar su carácter idealista.
Estos autores eran herederos de la tradición ilustrada y jacobina. Proponían un modelo social basado en la propiedad colectiva, la igualdad de derechos y la democracia cimentada en el sufragio universal. Entre los pensadores socialistas utópicos destacan Babeuf, Bianchi, Fourier, que ideó unas comunas llamadas falansterios, Cabet, autor de Viaje a Icaria, y Owen, que creó una colonia socialista en su fábrica escocesa de New Lanark. En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista, al abrigo de las revoluciones democráticas ocurridas ese año. Marx denominó a su pensamiento socialismo científico, contraponiéndolo al idealismo de los socialistas utópicos. Para Marx, su propuesta sí que resultaba realizable. Para llevar a cabo la destrucción del sistema capitalista, Marx y Engels se basaban en un estudio concienzudo de la historia de la humanidad y de la lucha de clases. Marx y Engels sostenían que la clave de la opresión capitalista se basaba en la plusvalía, es decir, el margen del beneficio que el empresario obtiene del trabajo del obrero. A través de la revolución, las sociedades humanas pasaban de un sistema de producción a otro: esclavismo, feudalismo y capitalismo. Tras este último, según Marx y Engels, debía llegar el socialismo o comunismo, es decir, la sociedad sin clases, basada en la dictadura del proletariado. Para estos autores, el motor de la historia era la llamada lucha de clases, es decir, el enfrentamiento entre opresores y oprimidos a lo largo de la historia de la humanidad, entre amos y esclavos en la antigüedad, entre señores y vasallos en el sistema feudal y, por último, entre burgueses y proletarios en el sistema capitalista. En la sociedad comunista que había de venir, según Marx y Engels, ya no existirían las clases sociales y habría igualdad total. Para llegar al poder e instaurar la dictadura del proletariado, Marx y Engels defendían usar los mecanismos de la democracia parlamentaria, creando partidos socialistas que, una vez obtenido el sufragio universal, habrían de ganar las elecciones. Para ello, crearon una organización de partidos socialistas llamada Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional. El primer gran partido socialista fue el SPD alemán, fundado en 1863. En 1879 sería creado el PSOE en España. El anarquismo fue menos homogéneo que el marxismo. Si el marxismo proponía la conquista del Estado, el anarquismo directamente se oponía a la existencia del mismo. Las diversas corrientes anarquistas defendían la propiedad colectiva, el apoliticismo y la llamada acción directa de forma autoorganizada. Entre los principales pensadores anarquistas destacan Proudhon y Bakunin. En la era preindustrial, eran los gremios los encargados de defender los intereses de los trabajadores artesanales. Disueltos los gremios con las revoluciones liberales, las primeras organizaciones de defensa de los trabajadores surgieron en la década de 1820. Eran los llamados socorros mutuos, organizaciones muchas veces que funcionaban de forma clandestina. Posteriormente se crearon las llamadas cajas de resistencia, en las cuales los trabajadores depositaban una parte de su sueldo para ayudar a trabajadores enfermos y a sus familias, así como a aquellos que hacían huelga. La derogación de las leyes antiasociativas permitió la aparición de los primeros sindicatos, las trade unions, en un principio agrupadas por oficios, como la de hiladores en 1829. En 1824
A instancias, entre otros, del pensador socialista utópico Richard Owen, se creó la Great Trade Union, que llegó a tener más de 1 millón de afiliados. De Reino Unido, el sindicalismo se expandió a Francia, donde se creó la Unión Obrera en 1843, y a España, con la creación de la Asociación de Tejedores de Barcelona en 1840. Durante las revoluciones liberales burguesas, los obreros habían mostrado su apoyo abiertamente a propuestas radicales, demócratas y republicanas, como fue el caso de los jacobinos en Francia. En el caso de Gran Bretaña, estas propuestas de mayor democratización fueron canalizadas por el movimiento cartista. Los cartistas abogaban por que los obreros participasen en política, para lo cual era imprescindible conseguir, en primer lugar, la instauración del sufragio universal. Conseguido este, se abría la posibilidad de cambiar las leyes. El nombre de cartismo debe su nombre a la Carta del Pueblo que en 1836 lanzó la Working Men's Association y que solicitaba, entre otras cosas, el sufragio universal masculino, la asignación de un sueldo para los diputados e inmunidad parlamentaria. Con ello se pretendía evitar que solamente pudiesen dedicarse a la política hombres de clase alta. En 1842 incluso apareció un partido político llamado Asociación Nacional de la Carta. En 1864 fue creada en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, la cual tendría como lema Trabajadores del Mundo, uníos. En un principio se unieron a ella sindicatos británicos y franceses, así como de inmigrantes polacos, italianos y alemanes. Por lo que respecta a la organización, la AIT o Primera Internacional estaba dirigida por un Consejo General encabezado por Karl Marx, que se encargó de elaborar los principios básicos de la organización. Por debajo de este Consejo General se encontraban las diferentes secciones nacionales. Esta Primera Internacional abogaba por la conquista del poder político por parte de los obreros mediante la consecución del sufragio universal y la participación en elecciones, igual que habían demandado los cartistas británicos. Una vez en el poder, los partidos socialistas debían proceder a la destrucción del capitalismo y de la sociedad burguesa, implantando la llamada dictadura del proletariado que debía de llevar a la sociedad socialista. La AIT celebró congresos en Ginebra en 1866, Lausana en 1867 y Bruselas en 1868. En estos congresos se reivindicaba, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral, la supresión del trabajo infantil, la eliminación de los ejércitos permanentes, la socialización de los medios de producción y se abogaba por el recurso a la huelga para lograr estos fines. No todos, sin embargo, estaban de acuerdo con la participación de los obreros en política, sino que defendían la destrucción del Estado. Este enfrentamiento entre los seguidores de Marx, que eran mayoritarios en la AIT, y los de Bakunin, se saldó con la expulsión de los segundos de la AIT después de los sucesos de la Comuna de París, a la cual los anarquistas habían apoyado ardientemente. En 1872, los anarquistas fundarían su propia AIT, la Alianza Internacional del Trabajo. Esta división ideológica del mundo obrero se materializó también en una división geográfica, ya que en los países más industrializados del norte de Europa tuvieron un mayor peso los partidos y sindicatos marxistas, mientras que en el sur, donde predominaba la economía agraria, tendría mayor relevancia el anarquismo.
Incluso el himno del movimiento obrero, la Internacional, compuesta por el francés Eugène Pottier, acabó teniendo diferentes versiones, una socialista, otra comunista y una última anarquista. Las luchas entre marxistas y bakuninistas están en el origen del fracaso de la Primera Internacional. Aunque ambos grupos querían llegar al mismo fin, que era la superación del capitalismo y la instauración de una sociedad sin clases, planteaban estrategias distintas. La lucha política y estatista los marxistas, puramente sindical y antiestatista los anarquistas. El punto de ruptura definitivo entre las dos facciones llegaría con la Comuna de París en 1871. Tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, se creó un vacío de poder en la capital francesa que fue aprovechado por distintos grupos obreros para instaurar un experimento de socialismo libertario al margen de la AIT. Esta comuna fue finalmente aplastada por el gobierno republicano francés, a lo que siguió una dura represión. Ante la Comuna de París, la AIT se dividió entre el apoyo entusiasta de los anarquistas y el escepticismo y la hostilidad de los marxistas. La mala prensa que tuvo la Comuna de París dio lugar a que en el Congreso de La Haya de 1872 se aprobase la expulsión de los bakuninistas de la AIT, que fundaron su propia organización. No obstante, la AIT había quedado seriamente dañada y desprestigiada, y acabó disolviéndose en 1876. Tras su expulsión de la primera AIT, los anarquistas fundaron su propia internacional antiautoritaria, que también acabó disolviéndose en 1881. El movimiento anarquista se fragmentó en dos grandes facciones, el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. La primera de estas facciones, más radical, se basaba en el pensamiento de Kropotkin y Malatesta, y defendía la acción violenta contra los símbolos del poder capitalista, que eran el Estado, la Iglesia y la burguesía. A finales del siglo XIX y principios del XX ocurrieron varios atentados de carácter anarquista, como el asesinato de Sadi Carnot, presidente de Francia, el del presidente del gobierno de España, Cánovas del Castillo, el de la emperatriz Sisi de Austria, el del rey Humberto I de Italia y el del presidente estadounidense McKinley. El anarcosindicalismo, por su parte, defendía la lucha sindical y el recurso a la huelga general como medios para mejorar la vida de los obreros, rechazando de plano la participación en política y abogando por la acción directa. La Carta de Amiens, de 1906, asentó las bases del sindicalismo anarquista. Entre los principales sindicatos anarquistas sobresalen la CGT francesa y la CNT española. En el caso de España, incluso llegará a gestarse un pequeño partido político anarquista, el Partido Sindicalista, en los años de la Segunda República. El aumento del proletariado industrial provocó la creación de grandes sindicatos centralizados de ideología marxista, como la Asociación General de Sindicatos Alemanes en 1863, las Trade Unions británicas en 1871 y la Unión General de Trabajadores en España en 1888. Gracias a estos sindicatos, los trabajadores pudieron realizar mayor presión y el Estado se vio obligado a intervenir para arbitrar los conflictos entre obreros y patronos, lo cual dio lugar a una compleja legislación laboral. El primer gran partido socialista
de inspiración marxista fue el SPD alemán, fundado en 1875 y legalizado en 1890, pronto empezó a despuntar electoralmente, convirtiéndose en la fuerza más votada de Alemania en los primeros años del siglo XX. En 1905 se creó en Francia la sección francesa de la Internacional Obrera, SFIO, un partido más fragmentado que el alemán, con Jean Jaurès y Jules Guesde como líderes más destacados. El PSOE español fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, que se convertiría en el primer diputado del partido en 1910. Caso aparte es el del Partido Laborista Británico, formado en 1900 en torno al mundo sindical de las trade unions y el reformismo de algunos grupos, como la Sociedad Fabiana. Muerto Marx en 1883, en 1889 se creó en París la Segunda Internacional, en esta ocasión integrada únicamente por partidos marxistas. Además, no había un Consejo General, sino simplemente partidos autónomos. La sede central, el Buró Socialista Internacional, se situó en París en 1900. El programa de esta Segunda Internacional incluía el desarrollo de una amplia legislación laboral, la jornada de 8 horas y la abolición del trabajo infantil. Se optaba por una vía reformista que aceptaba la existencia de una democracia parlamentaria, la regulación del mercado laboral y el fin de las desigualdades. Asimismo, se condenaba el colonialismo y las guerras como instrumento de perpetuación de la dominación capitalista. Por último, se adoptó la Internacional como himno oficial y se acordó la celebración del 1 de mayo como Día de los Trabajadores. En los años del cambio de siglo, el movimiento marxista se dividió entre una vía reformista o socialdemócrata y otra abiertamente revolucionaria o comunista. La primera de ellas, defendida sobre todo por Bernstein y el SPD alemán, abogaba por la participación política y la colaboración con partidos burgueses reformistas con el fin de realizar reformas sociales y políticas, al tiempo que defendían una economía de mercado regulada, abandonando por tanto el sistema de planificación económica planteado por Marx. Por su parte, la vía revolucionaria o comunista estaría representada por autores y políticos como Lenin o Rosa Luxemburgo, quienes defendían abiertamente la revolución proletaria. Estas ideas comunistas serían puestas en práctica después de la Revolución Rusa. Este planteamiento también suponía una revisión de las ideas de Marx, ya que para Lenin la revolución socialista no sería traída por el proletariado industrial, tal como había predicho Marx, sino por el campesinado, ya que Rusia mantenía una economía de base agraria. En las primeras décadas del siglo XX se consumó la ruptura definitiva de las distintas propuestas marxistas, al plantearse opiniones distintas en torno a asuntos como el colonialismo o el uso de la guerra, en especial cuando los partidos marxistas hubieron de decantarse entre la lealtad nacional y la llamada lealtad de clase en el marco de la Primera Guerra Mundial.